Bueno, buenos días. El tema del día de hoy que vamos a tocar será el de contratos petroleros. Mucho se ha hablado a nivel mundial sobre este tema de los contratos petroleros, pero realmente siguen siendo aún todavía un tabú para una gran parte de la comunidad petrolera a nivel mundial. Podemos hablar, por ejemplo, desde lo que es el Deepwater, que fue una de las desastres más grandes que tuvo el mundo, ¿verdad?, en la cuestión petrolera, hasta los contratos actuales que se están dando aquí en México y en especial en todos los contratos que se están licitando. Desconocemos por completo cuáles son sus cláusulas, cuáles son sus alcances, qué tipo de legislación se está dando en cada uno de ellos, cuáles son sus restricciones, cuáles son las multas, en fin, cuál es el alcance de un contrato. Considero que hay pocos libros, no hay muchos libros en el mercado. Realmente me aboqué a la tarea de buscar libros que hablaran de lo que son los contratos petroleros y solamente encontré en internet este libro que a continuación lo vamos a tratar de desglosar. Está hecho por un británico, pues prácticamente que está también preocupado por el medio ambiente, por el calentamiento global, por todas y cada una de las causas que los hidrocarburos pues nos han dejado a lo largo y ancho de la historia de más de 150 años que hemos venido produciendo petróleo. Como primer preámbulo, lo que vamos a ver es conocer la parte introductoria del libro, quién es el libro, quién es el autor de este libro, su índice y su contenido. Entonces, si me permites, Marcos, vamos a ir a ver lo que es la introducción de este libro, qué es lo que nos dice el autor de este libro al respecto sobre lo que son los contratos petroleros. Entonces vamos a bajar un poquito, cómo leerlos y cómo entenderlos. Aquí la importancia es cómo leerlos y cómo entender los contratos petroleros y qué es lo que nos sugiere este autor de este libro, que al final pues a él es al que se le debe de dar este crédito. Y como él dice, en los contratos petroleros, cómo leerlos y cómo entenderlos, aquí pues él nos da la oportunidad, incluso si queremos vender este libro, lo podemos vender, pero si le vamos a agregar algo a este libro, entonces él nos sugiere que se lo hagamos saber para que esas regalías se puedan repartir y pueda crecer más lo que es la jurisprudencia, la parte legal en los contratos, pero que estos sean, él está sugiriendo que sean en forma transparente. Entonces vamos a ir a la introducción. En el contenido, bueno, primero el contenido, él nos marca primero el contenido, que es el prólogo. En el contexto es lo básico del petróleo, la vida y los tiempos de un proyecto petrolero, qué es un contrato petrolero, nuestra familia de los contratos, la anatomía de los contratos petroleros, los actores y el guión, vienen las estrellas del show, los roles que juegan, la gestión conjunta, el operador, el dinero, mates, mitos y ejercicios de calentamiento mental, el juego de herramientas fiscales, las estrategias fiscales y soluciones, comparando resultados, qué tan grande es el pastel. En la parte del desarrollo económico, hay desarrollo económico, la historia y la evolución, el petróleo para la infraestructura, el rol de la compañía petrolera nacional, el empleo, el abastecimiento y el bienestar social. En los asuntos ambientales, sociales, de salud y de seguridad, ¿es importante o no la etiqueta operativa? Antes de empezar, cuando las cosas salen mal, a la hora de limpiar, los abogados parloteando. Aquí este es un tema que me gusta mucho ahora que soy abogado. Bueno, déjenme comentarles que tenemos que empaparnos cada vez más de cómo hacer contratos petroleros, lidiando con las diferencias, la estabilización y la confidencialidad. Y por último, el apéndice y el glosario. Bien, entonces vamos a entrar a lo que es el prólogo de qué es lo que nos dice el autor de este libro. Y bueno, aquí no voy a tratar de batallar mucho, jóvenes, o quien me vaya a estar escuchando. Vamos a tratar vamos a leer el prólogo, qué es lo que nos dice este gran experto británico, que es
Pues ahorita vamos a ver, al final nos dice que este experto británico es Johnny West, es el fundador de OpenOil.net. Johnny West, @OpenOil.net, viene siendo quien desarrolló este libro, esta primera etapa de este libro. ¿Y qué es lo que nos dice Johnny West? Dice, de aquí a que acabes este libro, de aquí a que acabemos este primer libro, se habrán extraído de 5,000 a 10,000 barriles, es decir, más de 10 millones de barriles al final de esta obra, con un valor alrededor de $1 millón en el mercado mundial actual. Supongamos que creamos un índice de producción mundial de petróleo como medida del dinero, de igual forma en que un año luz mide distancias. El índice de producción mundial de petróleo equivaldría a un departamento espacioso en el Central Park en un minuto, el rascacielos más costoso jamás construido. O también tendríamos el Burj Khalifa, que es una mañana, y el valor neto del Facebook de Mark Zuckerberg en 2 semanas. En forma alternativa, el índice de producción mundial de petróleo podría rebasar el Producto Interno Bruto de la República Democrática del Congo, un país con 70 millones de personas, en un día. El presupuesto anual de ayuda a África en 4 días. Se requerirían de hecho alrededor de 2 semanas de lo que es el índice de producción mundial de petróleo cada año para eliminar absolutamente la pobreza de los alrededor de 1.3 mil millones de personas en el mundo que subsisten con menos de $1.25 diarios cada uno. No es noticia, claro está, que el petróleo genera mucho dinero, pero es bueno darse una idea de cuánto. Los contratos petroleros expresan cómo se reparte este dinero y quiénes salen ganando. También determinan quién gestiona las operaciones y cómo se manejan los asuntos ambientales, de desarrollo económico local y de derechos de las comunidades. El valor de las acciones de ExxonMobil, la cuestión de quién es el responsable de lo ocurrido en el Deepwater Horizon, si Uganda será capaz de frenar sus importaciones petroleras y cuánto cuesta calentar e iluminar los hogares de millones de personas. Son todos asuntos que dependen directamente de las cláusulas de los contratos firmados entre gobiernos y compañías petroleras. Durante la mayor parte de los 150 años en los que ha habido producción petrolera, estos contratos han permanecido ocultos, anidados en un gran secreto que abrazaba a todos los aspectos de la industria. Los gobiernos argumentaban prerrogativas de seguridad nacional. Las compañías decían que la sensibilidad comercial impedía su disponibilidad. Sin embargo, los últimos años han sido testigos de la emergencia de la idea de que estos contratos son de tal interés para la sociedad en general que trascienden las consideraciones normales de la confidencialidad en los negocios y por lo tanto deben de ser públicos. Unos cuantos gobiernos y compañías han publicado sus contratos. Ahora, a finales del 2012, instituciones académicas como la Universidad de Dundee en Gran Bretaña y ONGs como la Revenue Watch Institute están empezando a recolectar los contratos que son de dominio público en bases de datos capaces de ser encontradas en la Internet. La transparencia de los contratos es naturalmente la siguiente etapa en el movimiento de transparencia. Las iniciativas que empezaron alrededor de la iniciativa de transparencia en la industria extractiva han tenido éxito en abrir la conversación al público. Ahora tanto los gobiernos como las compañías son conscientes de la importancia de la apertura y la ética empresarial. La responsabilidad social empresarial surge para contrarrestar lo sucedido con los llamados diamantes de sangre. Sin embargo, la opinión pública aún no tiene una comprensión sistemática del funcionamiento real de esta industria titánica. Algunas veces activistas y periodistas penetran en los rincones oscuros y dejan al descubierto sobornos y acuerdos secretos y ocasionalmente provocan una indignación pública que deriva en cambios. Pero la opinión pública mundial, alimentada por este carácter secreto, sigue teniendo gran desconfianza en la industria en decenas de países alrededor del mundo. El debate público sigue careciendo de los documentos principales en el núcleo de este sector. La retórica casual acerca de la confidencialidad del gobierno o del Estado no es constructiva, pues equivoca y subestima la identificación del grado de funcionalidad y asimetría de la información existente. Este suele ser cosa de estado profundo.
o el Estado dentro del Estado, perteneciendo a un mundo de ayudas y asesores especiales con roles mal definidos, donde el aparato regulador del Estado también puede quedar al margen. En un país, los altos diplomáticos en sus ministerios de asuntos exteriores carecen del más básico entendimiento de la industria petrolera que genera 90% de sus ingresos y que gobiernan las relaciones con los países vecinos, con quienes comparten un porcentaje importante de sus campos petroleros, los cuales determinan que parte de las ganancias deben de ser colectadas para las empresas petroleras extranjeras. En un tercer país, una ronda de licitaciones ha fracasado y los contratos se retrasaron 2 años debido a que no se regresó una llamada telefónica para ser aclarada ciertos detalles básicos. Ministros de Economía, Planeación y Medio Ambiente son consultados en raras ocasiones acerca de cómo los contratos pueden ser integrados en las políticas gubernamentales más amplias. Sin embargo, gracias al movimiento de la vanguardia iniciado por gobiernos y empresas para hacer pública la información, ahora existe la oportunidad de crear entendimientos acerca de los contratos petroleros, con base en aquellos contratos que son de dominio público. En este libro que vamos a entender o vamos a leer, es un primer intento de aprovechar esta oportunidad. Nuestro propósito es llegar a menos a 10,000 personas alrededor del mundo relacionadas con la industria, con el gobierno o con el activismo por la transparencia alrededor de los contratos, para que tal vez no han tenido la oportunidad de acceder a una explicación profesional sobre los contratos petroleros y a la forma en que estos son negociados. Esperamos llegar a personas en el sector público y privado de más de 50 países productores de petróleo, periodistas, servidores públicos y comunidades de negocios locales, así como promover un entendimiento más amplio de los procesos de negociación dentro de las empresas mismas y dentro de lo que son los clústeres petroleros. Las secciones de este libro tienen la intención de guiar a los lectores a especializarlos y darles un mejor entendimiento de los contratos por medio de una secuencia lógica. La primera sección crea la escenografía con el contexto de fondo. La segunda, donde se encuentran los actores, establece las partes formales de un contrato petrolero y las previsiones normales de quién hace, qué hace y quién decide qué de acuerdo al contrato. La tercera sección, el dinero, va al centro de la negociación y trata todas las diferentes fuentes de ingreso y herramientas que construyen acuerdos financieros cada vez más complejos. Posteriormente dedicamos 2 secciones a temas que son poco manejados en los contratos, casi siempre de pasada y en el último momento. La sección 4 trata como todos los vínculos entre la industria petrolera y el desarrollo económico en el país productor, cómo se negocia el contrato, mientras que la sección 5 mira las cláusulas relacionadas con la salud, la seguridad, la protección al medio ambiente. Finalmente, en la sección 6, los abogados parloteando, nos enfocamos en los aspectos puramente legales, procedimientos de disputa y arbitraje. Citamos libremente a una familia de contratos petroleros a lo largo del libro que vienen en 8 países, desde lo que es Afganistán, Azerbaiyán, Brasil, Ghana, Indonesia, Irak, Libia y Timor Oriental. Estos países fueron seleccionados para representar varias estructuras en los contratos, representar varias etapas de desarrollo de la industria petrolera y principalmente porque son de dominio público. Nos referimos a otros contratos de vez en cuando. Este libro fue escrito en 5 días, desde el inicio hasta el final, usando la técnica pionera del book sprint de Adam Haidt. Yo escribo este prefacio como la última intervención en un viernes por la tarde desde el castillo de Nausens, poco más de 100 horas después de que nos sentábamos a hacer el storyboard o guión gráfico. Esto es una fuente de orgullo y a la vez nuestra primera y última defensa cuando nuestros colegas y la amplia comunidad señalen nuestras imprecisiones, vacíos y otros defectos, como esperamos y queremos que hagan. El book sprint es una técnica de escritura en colaboración de un poder impresionante en la que los colegas constantemente generan una lluvia de ideas, escriben, editan y corrigen el estilo unos a otros en un flujo de trabajo que de alguna manera se las arregla para combinar gran fluidez con estructura, pero inevitablemente en un proceso de tanta rapidez habrá irregularidad y diferencias en el matiz y tal vez el margen en sustancia entre una sección y otra.
Es un trabajo de autoría colectiva publicado bajo la licencia de Creative Commons, aunque esto no significa que cada uno de nosotros o los afiliados que representamos este acuerdo en cada afirmación hecha. Este libro es más un trabajo en equipo que un pensamiento grupal. Los escritores de este libro son Peter Hagen, fundador de Transparencia Internacional y jefe fundador de la AT, Cindy Crown, del Instituto del Banco Mundial, Heather McCleod, de Sierra Leona, Susan Maples, encargada de asesoría legal de la presidencia de Liberia, Helen Johnson Sirleaf, Nurlan Mustafa, del Departamento de Asuntos Legales en la State Oil Company de Azerbaiyán, de la Compañía Federal de Petróleo de Azerbaiyán, Jay Park, un abogado de Norton Rose, Joe Peterson, Nandi Stilling, de la Agencia para la Cooperación Internacional de Alemania. Tenemos también a Lynn Turyatemba, de la ONG internacional Alert en Uganda, a Johnny West, fundador de la consultoría Open Oil, y a Sebastián Winkler, director de la sección europea de Global Footprint Network. Todo el trabajo de este libro fue pro bono o encargado para las organizaciones para las que trabajamos. Si quieres escuchar a cada uno de nosotros hablando en nuestras propias palabras acerca del proyecto, puedes visitar la página http://openoil.net/booksprint. Adam Haidt, de Source Fabric, líder del proyecto para el Book Type o el Book Sprint, facilitó el Book Sprint, y Linus Stewart diseñó el libro y trabajo artístico del mismo. Los primeros lectores y correctores de este estilo fueron el equipo de Open Oil, conformado por Steffi Herwin, Robert Malin, Sarah Regeman y Lucid Woodward. Recibimos la asistencia financiera para escribir este libro de Internews Europa, una organización de desarrollo de medios con sede en Londres. La revista Petroleum Economics, sin embargo, subraya que quedaron plasmadas nuestras propias opiniones y errores. El Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo, a través del GIS. Queremos que este libro sea el comienzo de una conversación pública más amplia acerca de los contratos petroleros. Será un documento vivo, sujeto a la crítica constante en la red social, a revisiones periódicas. Cualquiera puede descargarlo en cualquier momento, adaptarlo, imprimirlo y venderlo. Por favor, ten en mente que cualquier manera, debido a que nuestro trabajo es una licencia de Creative Commons y a la mano de todos, los términos del copyright, derechos del autor, dicen que tú heredas los términos de dicha licencia, y cualquier trabajo tuyo basado en nuestra tarea estará también legalmente bajo la misma licencia. Buscamos que el libro se convierta en la base para las versiones locales que tomen en cuenta los contratos petroleros país por país. No hay razón por la cual no haya, de aquí a 3 años, un libro con redacción independiente y técnicamente informando, disponible para el público y libre de cobro para cada país en el mundo con una industria petrolera, o esperando desarrollar una. Dicho libro debería de conjuntar a un grupo de profesionales de un gran rango de disciplinas, comprensiones, pero objetivos, que analicen el corazón de los contratos nacionales. Estaríamos encantados de ayudar a que esto suceda con cualquier país productor que tenga interés. También queremos que esto sea la base de cursos de entrenamiento impartidos en todas las localidades e idiomas relevantes, que acerquen a una audiencia mucho más amplia, la que ha tenido la oportunidad de interesarse hasta ahora a un entendimiento integral de contratos petroleros. Creemos que estos contratos petroleros, a pesar de que no fueron escritos con el público en mente, con un poco de esfuerzo se pueden llegar a entender a un nivel que permitan una discusión pública real, madura e informada. Esperamos que después de leer este libro estés de acuerdo. Johnny West, fundador de OpenOil.net. Y bueno, con esto es la primera de las etapas, Marcos. Cortamos ahorita para que en la siguiente etapa podamos entrar, de hecho, ya de lleno a la introducción de lo que va a ser el contexto, nuestro primer capítulo. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Saludos.